voy a compartir mi pantalla y en la medida en que necesite algunas cosas, pues las voy a utilizar, ¿no? Sospecho que están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Muy bien. Ayer, de alguna manera, vimos cómo la diferencial y el incremento, que son dos cosas distintas. Los incrementos se simbolizan con esta delta, ¿no? En cambio, la diferencial con una letra D, ¿no? En realidad, cuando delta X, que es esto, tiende a cero, o sea, en el fondo, este punto se acerca a esta X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En principio, esto tiende a cero. Y lo segundo que ocurre cuando las funciones son continuas, como esta que está allí rediseñada, el incremento de la función, que es una diferencia, es esta diferencia de aquí abajo, mírenlo, la estoy señalando allí. Esta diferencia, que se llama delta Y, se acerca a ser el diferencial. ¿Y quién diablos es el diferencial? El diferencial, si es absolutamente sencillo de calcular, el diferencial de una función, mírenlo aquí, es la derivada de la función por el diferencial de X. Si a mí me permiten, me obligan a calcular el diferencial de una función, pues de inmediato yo conecto el concepto de diferencial con el concepto de derivada de la función. Entonces, recuérdelo muy bien, el diferencial de una función es la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. A veces ocurre que Y está dada en términos de U, entonces aquí va a aparecer f' de U, va a aparecer aquí por du, ¿no? Son cositas que uno debe tener en cuenta para facilitar el cuento, ¿no? En términos técnicos, generalmente las funciones a uno las entrega dependiendo de la variable X, pero igual pueden depender de Z. Los físicos utilizan mucho la T, haciéndole honor al tiempo, porque ellos pues estudian con fenómenos, con objetos que se mueven, ¿no? Y el movimiento pues no solamente depende del espacio recorrido, sino también del tiempo, ¿no? Y eso significa generalmente velocidad o aceleración. Aquí está remarcado lo que les estoy diciendo en este pequeño párrafo. Mira, interesa en el ámbito de la aproximación que el incremento de X, que sufre X, que es igual, como lo hemos expuesto aquí arribita, mira, aquí arriba, este incremento es igual al diferencial para la variable independiente. Son cosas iguales. Entonces, interesa, como está diciendo aquí en el ámbito de la aproximación, que el diferencial, en el fondo, de la variable independiente tiende a cero, en cuyo caso, por la continuidad de la función f, su diferencial tiende a cero. Y se confunden en sus valores. O sea, son lo mismo, esto es lo que quiere decir, ¿no? De otro lado, y con el diferencial de y igual a f' de x, se tiene que la derivada de y respecto de x es f' de x. Esta es otra manera, esta forma en el fondo casi que la utilizó mucho Leibniz, ¿no? Wilhelm Leibniz, un alemán que se constituye con, aquí está con Leibniz, que se constituye juntamente con Isaac Newton, Sir Isaac Newton, en los creadores, cada uno por aparte, del concepto de derivada de una función y en general de lo que es el cálculo infinitesimal, ¿no? El uno, Newton, intentó resolver el problema de la velocidad instantánea de un móvil, mientras que Leibniz resolvió el problema
de la tangente a una curva en un punto. Y los dos problemas coinciden con el concepto de derivada. Coinciden. Son los creadores por aparte. Bueno, y aquí hay una tabla que ayer revisábamos, una tablita ligeramente extensa, no tanto como se debería, porque existen, ustedes lo saben, infinitas funciones. Y en ese sentido vamos a tener infinitas integrales. De allí que uno tiene que averiguar, conocer, aprender de métodos de integración. Como las reglas de derivadas, ¿no? Pues hay reglas para calcular la derivada de una suma o de un producto o de un cociente, que son básicamente las reglas, ¿no? Revisábamos el concepto de algunas propiedades de sumatorias. En este texto, que ustedes deben tenerlo, y si no lo tienen, pues está en el repositorio de Moodle. En ese texto no solamente está todo lo que estamos diciendo, proponiéndoles un poco de ejemplos, como aquí las propiedades, ¿no?, que tiene la sumatoria, sino que al mismo tiempo he consignado una serie de problemas, de ejercicios, que tienen una intención de que ustedes lo hagan. ¿Para qué diablos los pongo allí? Aquí están ejercicios. Si ustedes ni siquiera se animan a hacerlo, mira, ejercicios. ¿Ya está Jessica en clase? Ayer le preguntaba a Jessica, ¿hiciste alguno de estos ejercicios? O que alguien me responda del otro lado. ¿Alguien ha hecho alguno de estos ejercicios? ¿Ah? Creo que una niña, la última que me habló a mí ahorita es Ángela, creo. Ángela, por ejemplo. ¿Tú has hecho alguno de estos ejercicios que están consignados aquí? Sí, ¿Ah? Sí, ¿En serio? Bueno, los he puesto no solo para que los vean, pues los admiren allí. Pongan su vista unos 5 minutos sobre ellos y no accionen. No, pues eso no tiene sentido. Entonces la idea central es que nos atrevamos a resolver algunos, por lo menos, unos 5 o 6. Si ustedes ven, hay muchos que repiten su fisonomía. Por ejemplo, aquí está, vea, sí, aquí también. ¿Ah? Claro, cambia otra cosa. Mira, este sumando de aquí cambia. Entonces, si yo hago este, casi que tengo el de aquí. Y el de acá, mira. Bueno, mi invitación es que no se queden quietos. Porque a mí, ¿para qué carajos me sirve hacer estos ejercicios? Yo ya aprendí, yo ya en su momento los hice alguna vez. Bueno, aquí expusimos algunas de las propiedades que tiene la integral, ¿no? Una de ellas es esto, ¿no? Les decía yo, la forma típica de averiguar que efectivamente esto es cierto es que la derivada de esto es el argumento aquí, este cerito, mírelo, este es 0, ¿ya? O sea, la derivada de esto es 0. La derivada de x más e es 1. Aquí el estilo, los matemáticos, cuando algo les da 1 por, al 1 no lo escriben. Esta es la linealidad, mira, ¿no? La integral de a, que es una constante por f de x, sale la constante, así lo decimos, ¿no?, coloquialmente. Realmente eso no sale, pues, ¿no? La a no sale a ninguna parte. Aquí lo que pasa es que la colectamos. Hacemos una recolección de la a, porque en el fondo, recuérdenlo ustedes, la integral es una suma. Entonces miren cómo esta propiedad es la misma que la propiedad de la suma. Por aquí debe estar una. Aquí está. Sino que en lugar de a está alfa.
perdón, lambda he puesto, ¿no? Lambda, la sumatoria de los lambda por A sub I, aquí las variables son las A sub I, los que cambian los valores. Entonces, ¿qué se colecta? La constante lambda, sale. Lambda por la sumatoria, la misma cosa, límite inferior, límite superior de los A sub I. Lo colectamos. Entonces, eso es lo que se hace también en la integral. Porque la integral es una suma en el límite y para expresiones que son esencialmente continuas. En cambio, las sumatorias se construyen para expresiones que son esencialmente discretas, ¿no? Van saltándose. Y quedamos en revisar ayer ligeramente cómo se relacionan la integral y la diferencial. Ya lo hemos dicho, finalmente, la integral y la diferencial son conceptos inversos. Ustedes saben que en matemáticas, cada operación, cada transformación tiene un fenómeno, una transformación inversa, ¿no? Generalmente, muchas veces son del mismo tipo. Entonces, ¿en qué sentido se relaciona? Yo ya lo he explicado muchas veces, muchísimas veces. Voy a permitir aquí de nuevo hacer una explicación, pues, ¿no? Si a usted le dan, por ejemplo, una función continua y diferenciable f de x, ¿sabe usted que el diferencial de esa f grandota, ¿no? El diferencial de f, usted puede ponerle diferencial de f de x, pues es igual a la derivada, que aquí por términos técnicos la podemos escribir así, la derivada de x por el diferencial de x, ¿no? Porque esta función depende de x, ¿no? Bueno, para ser más explícito, pongámosle aquí, ¿no? La derivada de x, de f respecto de x, por el diferencial de x, ¿no? Esa es la clave. Y si usted aplica la integración, o sea, si aplica la integración, como esta es una igualdad, mira, lo que yo quiero decir es que la igualdad se puede leer al contrario, ¿no? Eso de allí es igual al diferencial de f. Y entonces, ¿qué se tiene? Que si yo tengo esto, muchachos, si yo tengo esto, pero ya con la integral, anticipándole la integral, o sea, la integral de f' de x es lo mismo que la integral, en ambas partes debo hacer lo mismo, del diferencial de f. Y aquí la cosa bonita es que se ve claramente que la integral y la diferencial se anulan. Y al anularse, o sea, estas dos cosas se anulan y nos queda solo f. Es decir, finalmente esta cosa de aquí es f de x y por seguridad uno le agrega una constante arbitraria. Cuando ya veamos, o ya debimos haber visto, no me acuerdo muy bien, ya me he olvidado. En casos ya especiales particulares, esa constante toma un valor específico o se anula, una cosa así. Aquí se ve claro esto entonces. Con esta consideración y dado, por ejemplo, póngase usted a pensar que x más x al cuadrado, ¿no? Le dan una función más 1
esta integral y el diferencial se anulan y me queda f. Entonces lo que escribimos aquí como igual es evidentemente esta función. Es decir, esta integral no es otra cosa más que eso, pero, lo dicho, por seguridad le agregamos nosotros una constante de integración. ¿Ya? Y eso es lo que está refiriéndose aquí. Con otros ejemplos. Claro, con otros ejemplos. ¿Se fue el profe? Se quedó sin internet. Al parecer. Se desconectó. ¿Será que se enojó? Yo creo que es fallas en el internet. Sí, no creo que se haya enojado. Parece que está conectado. Algo pasó con... ¿Me están escuchando? Sí, profe, Sí, profe, ya volvió. Sí, claro, sí. No sé, algo pasó con la internet acá, hermano. Qué cosa tan horrorosa. ¿Quién quedó como anfitrión? Profe, Otra vez. Nicole López es el anfitrión. qué tristeza.
La misma cosa me pasó ahorita, qué vaina, qué pena con ustedes, niños. Y lo más berraco es que está bien pagada la internet. Perdóname, a ver, ¿quién era que decía de anfitrión? Está Nicole López. ¿Me puedes poner de coanfitrión o de para poder compartir pantalla? A ver. Ya, profe, un Ah, ya, momento. ya. Y creo que ya están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo, qué bueno. Me regreso. Estaba yo comentándoles cómo se relacionan el diferencial y la integral, ¿no? Y esa relación, jovencitos, también es al contrario, ¿no? Es decir, si a mí me dicen eh, la integral del diferencial de una función f, cualquiera que sea, es lo mismo, o sea, esto es lo mismo, digamos, en términos de inversibilidad, es decir, el diferencial de la integral, mira tú, de la integral de f por dx. Bueno, pensando en que f está escrito en términos de x, ¿no? ¿Y quién diablos es eso? Pues es f de x. ¿Listo? Como estamos en integración generalizada, le agregamos siempre esta constante. Entonces, miren cómo se relaciona de manera inversa. Yo les estaba diciendo antes de que me escape de este problema que tuve ahorita de Internet, parece que ya está bien funcionando, les decía que generalmente las transformaciones matemáticas y geométricas, dada una, tiene cada una su inversa, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar una, ¿no? Les voy a mostrar una. Aquí abierto Cabrí, si usted tiene una línea y tiene un punto, la imagen de este punto por reflexión axial respecto de esa recta es otro punto. Entonces, la imagen de esta respecto de ese es ese punto. Digámoslo así en términos naturales. Bueno, le voy a poner control D para que lo vean gruesito, ¿no? Lo que llamaríamos nosotros es a este punto X y al de aquí el Y, ¿no? Entonces, ¿cómo diablos, si ustedes lo sospechan, cómo encuentro el inverso de Y? Es decir, un punto que reflejado axialmente respecto de esta recta me produzca este X. Aun cuando no lo sepa, los dos son mutuamente inversos. Es decir, si yo pongo otro punto Y aquí, un Y', su imagen, la imagen de este Y respecto de esta recta, es este punto, que le voy a llamar X'. Entonces, si muevo este Y, me veo que el X' se mueve. Entonces, como yo quiero es encontrar la forma de regresarme a este X, la forma de regresarme, pues obviamente allí yo veo que si me monto encima de Y, consigo la imagen inversa, que es X. O sea, estos dos puntos, a través de esta transformación que se llama reflexión axial, son mutuamente inversos. Y así cada transformación que uno tenga, ¿no? Cada transformación del plano. Por ejemplo, la inversibilidad, no la inversibilidad, sino la inversibilidad, ¿no? Algo pasó. Jovencitos, algo pasó. Uh-huh.
Espéreme un minuto, prendo la luz que ya no veo. Ujú. Hay transformaciones. ¿Me estás escuchando? ¿Me están escuchando? Hay transformaciones más locas, ¿no? Por ejemplo, si le pongo la inversión de un punto, llamemos ese punto X, le pongo la inversa, la inversión de este punto respecto de esta recta, me produce ese punto Y. Entonces, aquí se ve más bonito lo que es el inverso, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa con la inversión? Cuando el punto está fuera de este círculo, ¿no? Su inverso queda dentro del círculo. Pero cuando el punto está dentro del círculo, como lo vamos a ver, su inverso pasa a ser fuera. ¿Ah? Es increíble, ¿no? Aquí se entiende de alguna manera, de manera simpática, el concepto de inversión. ¿No? Les decía en matemáticas de la adición, la sustracción, de la multiplicación, la división, de la radicación, la potenciación, de la exponenciación, la logaritmación, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa ser inverso? Significa que la distancia de X al centro del círculo multiplicada por la distancia de Y al centro del círculo es el radio al cuadrado del círculo. No sé qué es lo que pasa aquí. Bueno, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Si calculan ustedes la distancia de aquí a aquí y multiplican esta distancia por la que hay entre y este punto de aquí, si multiplican esto, voy a sacar la calculadora, o sea, esto multiplicado por esto, te da eso de allí, ¿no? Y eso debe ser el radio del círculo. El radio, pues es el segmento que va de este punto allí, al cual le podemos calcular también la distancia, vale eso, y el cuadrado de esa distancia debe ser 1060. Miren, elevado al cuadrado, igual, ahí está, exactico, miren. Y esto es independiente del radio que tenga el círculo, ¿no? Y obviamente se vuelve independiente de la distancia del círculo, de la distancia que tenga X respecto del centro del círculo, ¿no? Entonces es un concepto bastante chévere de lo que es la inversión, ¿no? Y con ese concepto de inversión, usted tiene cosas bien bonitas, bien chéveres. Por ejemplo, si se puede preguntar, ¿no? ¿Qué ocurriría si este X pertenece a un cuadrilátero arbitrario? Pongámoslo aquí, un polígono arbitrario, como ese, ¿no? Y obligamos a que este punto pertenezca a este cuadrilátero. Entonces miren ustedes que cuando este Y se mueve por el cuadrilátero, cuando este X se mueve por el cuadrilátero, Y describe una curva. ¿Qué curva es? Entonces uno le puede poner simplemente aquí lugar de Y cuando se mueve este. Y mire esa curva tan linda que da, ¿no? Y es una curva loca que se vuelve otra cosa, según los lados del cuadrilátero pertenezcan o no al interior, al exterior, pasen por el centro del círculo, ¿no? Produce unas curvas realmente asombrosas y bonitas.
Es un poco lo que les quería comentar sobre esto de la inversión, ¿no? De qué son los procesos inversos realmente. Creo que estábamos por acá abajo. Las propiedades, ya la vimos. ¿Qué pasó? Integral y diferencial como procesos inversos. Listo. Entonces allá en sus cuadernos, o yo no sé, en sus equipos, me van a proponer cada uno 3 ejemplos de cómo se relaciona una integral con la diferencial. Es decir, cogen una función, por ejemplo esta, pero suyos, cogen esta función, y igual, por ejemplo, al seno de x al cuadrado. Ayer creo que calculamos esta cosa, ¿no? De inmediato, obtenida esta función, calculamos su diferencial. ¿Quién es el diferencial? ¿No? El diferencial de y es entonces la derivada del seno, que es el coseno de eso, de x al cuadrado, pero por la derivada interna, ¿no? Es el coseno de x al cuadrado por la derivada interna, que es 2x. Y lo único que nos falta para obtener el diferencial es este de x. Este es vital. Y en consecuencia, escriben esto, ¿no? Como consecuencia de esto, entonces, si se nos pidiera la integral de esta cosa, la integral de eso, podría ser varias cosas. En principio, este 2 lo puedo sacar, etcétera, etcétera. Pero como es el diferencial completo, entonces esto es y. ¿Cuál y? Pues el seno de x al cuadrado. ¿Listo? Así quiero que cada uno de ustedes, allá jovencitos, me escriba 3 ejemplos. Solo que aquí le agregamos la famosa constante de integración. Entonces allá me escriben en Word y voy a escoger aleatoriamente a 3, 4 personas para que me indiquen su ejemplo. Vamos a ver. Tienen 5 minutos.